Jimi Hendrix vuelve a ser el centro de atención. Y no solo por su música. Más de 50 años después de su prematura muerte, el estado de Washington ha confirmado finalmente lo que los fans de Hendrix sabían desde siempre. Y ahora, por primera vez desde antes de la pandemia, algo grande está sucediendo en los escenarios de todo Estados Unidos. Las leyendas de la música salen de su retiro. Las estrellas emergentes se pelean por formar parte de ello. Y en el centro de esta tormenta musical, el nombre que nunca se ha borrado, Jimi Hendrix. Nacido el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, la vida de Hendrix comenzó lejos de la gloria de Woodstock o del poder de Purple Haze. Sus padres, Al y Lucille, eran jóvenes, pobres y se peleaban constantemente. Lucille tenía solo 17 años cuando nació Jimi. Al estaba sirviendo en Alabama, le negaron el permiso para volver a casa e incluso lo encarcelaron por pedir volver con su hijo. El caos acompañó a Jimi durante toda su infancia. El alcoholismo, la inestabilidad familiar y la pobreza marcaron sus primeros años. 4 de sus hermanos fueron separados de él y entregados en acogida. Durante un tiempo, el propio Jimi fue enviado a vivir con un amigo de la familia en California. En 1945, Al finalmente regresó a casa y trajo a Jimi de vuelta a Seattle. Pero la vida familiar no mejoró. En 1951, Al y Lucille se divorciaron. Al se quedó con la custodia de Jimi y su hermano menor, Leon. Cuando Lucille murió de una enfermedad hepática en 1958, Jimi tenía solo 15 años. Al ni siquiera dejó que sus hijos asistieran al funeral de su madre. No es de extrañar que Jimi Hendrix encontrara su vía de escape en la música, y cuando cogió una guitarra, el mundo nunca volvió a sonar igual. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Hendrix vuelve a estar en todas partes, décadas después de que se apagara su último acorde? Permanezcan atentos, porque lo que está sucediendo hoy podría redefinir su legado y sacudir los cimientos del mundo de la música. En lugar de eso, les dio whisky y les dijo que así era como los hombres afrontaban las pérdidas. Por aquella época, Jimi encontró consuelo en la música. Siempre le había atraído. En el colegio solía llevar una escoba y fingir que era una guitarra. Un asistente social se dio cuenta y preguntó si el colegio podía comprarle una, pero no se hizo nada al respecto. En 1957, cuando Jimi tenía 15 años, encontró un ukelele roto con una sola cuerda mientras ayudaba a su padre a limpiar una casa. La mujer que vivía allí le dijo que se lo podía quedar. Jimi aprendió a tocar de forma autodidacta escuchando canciones de Elvis Presley. Después de la muerte de su madre, Al finalmente le compró una guitarra de verdad. Se convirtió en su vía de escape. Escuchaba blues y rock primitivo, aprendiendo por su cuenta. Abandonó el Instituto Garfield en 1959, a los 17 años. La música era lo único que le importaba. Tocaba con bandas locales como Rockin' Kings y Velvetones. No tenía un trabajo fijo y a menudo pasaba apuros económicos. A veces dormía en coches abandonados, pero seguía tocando. Observaba atentamente a otros músicos. Uno de ellos, Butch Snipes, tocaba la guitarra con los dientes. Jimi copió el movimiento y lo incorporó a su actuación. En 1961, cuando Jimi tenía 19 años, fue arrestado por conducir un coche robado. Pasó una semana en la cárcel. Le dieron a elegir, ir a la cárcel o alistarse en el ejército. Eligió el ejército y pasó a formar parte de la 101, a división aerotransportada. Hendrix se sintió atraído por los Screaming Eagles debido a su reputación. Se trataba de la misma división que luchó en la Segunda Guerra Mundial durante el desembarco del día D. Comenzó su entrenamiento básico en Fort Ord, California. En agosto de 1961, completó el entrenamiento y se convirtió en soldado raso. Luego fue enviado a Fort Campbell, en Kentucky. La vida en el ejército era dura para Hendrix. No le gustaba la estructura ni las reglas. Escribía cartas a su padre en las que le contaba lo mucho que le disgustaba la vida militar. Pero había una cosa que le hacía seguir adelante. Su guitarra, Danelectro roja, a la que llamó Betty Jean. La tocaba siempre que podía. En Fort Campbell, Hendrix conoció a otro soldado llamado Billy Cox. Cox tocaba el bajo. Conectaron de inmediato a través de la música y se hicieron buenos amigos. Juntos formaron una banda llamada King Casuals. Empezaron a actuar en la base y, a veces, en pueblos cercanos. Incluso mientras vestía el uniforme, Hendrix estaba construyendo su futuro.
En 1962, su etapa en el ejército terminó tras solo 13 meses. El motivo oficial fue una lesión en el tobillo durante su salto en paracaídas número 26. El ejército dijo que ya no podía cumplir con las exigencias físicas, pero otros registros sugieren que había problemas con su rendimiento. Se saltaba los controles nocturnos, dormía durante los turnos, suspendía los ejercicios de tiro y no rendía bien en el entrenamiento físico. Algunos informes incluso decían que mostraba tendencias homosexuales, lo que en aquella época podía suponer la expulsión. A pesar de todo ello, Hendrix recibió la baja con honores. Tras abandonar el ejército, Hendrix y Billy Cox se mudaron a Clarksville, Tennessee. Querían seguir haciendo música. Mantuvieron el nombre de King Casuals y empezaron a tocar en pequeños clubes. Fue entonces cuando Hendrix comenzó a desarrollar su estilo único. Tocaba la guitarra para diestros al revés, ya que era zurdo. También empezó a utilizar trucos como tocar detrás de la cabeza y con los dientes. La presión por entretener era intensa. Hendrix dijo una vez: "Allí tienes que tocar con los dientes o te disparan". Era una forma de decir que el público esperaba algo más que habilidad. Querían un espectáculo. Si no destacaba, no te volvían a llamar. A algunos líderes de bandas no les gustaba su estilo llamativo y pensaban que intentaba robarles el protagonismo. Pero Hendrix siguió llevando su actuación más allá. De 1962 a 1965, tocó como guitarrista de acompañamiento en el Chitlin Circuit. Se trataba de un grupo de locales del sur, el medio oeste y la costa este donde los músicos negros podían actuar durante la segregación. Las condiciones eran duras. La paga era a menudo escasa o inexistente. Bobby Rush, que también tocaba en el circuito, dijo que a veces les pagaban con comida. En enero de 1964, Jimi Hendrix se sentía estancado. Había pasado años tocando detrás de otros artistas, siguiendo sus reglas y viviendo bajo su luz. Ahora quería más control sobre su música y su carrera, así que tomó una decisión. Dejó los trabajos como músico de acompañamiento y se mudó al Hotel Teresa, en Harlem. Allí conoció a Lito Fane Prigón. La gente la llamaba Faye. Ella formaba parte de la escena musical de Harlem y se convirtió en su novia. Más que eso, le dio un lugar donde quedarse. Lo apoyó y lo animó a seguir adelante. Por esa época, también conoció a Arthur y Albert Allen. Eran hermanos gemelos con profundas raíces en los clubes de Harlem. Hendrix comenzó a actuar por la ciudad, tocando en pequeños locales, acompañando a diferentes bandas e intentando llamar la atención. En febrero de 1964, se presentó al concurso Amateur Night Contest en el Apollo Theater. Ganó el primer premio. Eso le dio un gran impulso. Demostró que podía cautivar al público por sí mismo. Poco después de esa victoria, un contacto de la banda de Joe Tex le ayudó a conseguir una audición con Ronnie Isley. Hendrix le impresionó y le ofrecieron un puesto como guitarrista de la banda de acompañamiento de los Isley Brothers. Aceptó inmediatamente. Fue un gran paso adelante. En marzo de 1964, Hendrix grabó su primera canción en un estudio. Era un sencillo de 2 partes titulado Testify con los Isley Brothers. La canción se publicó en junio, pero no entró en las listas. Aún así, era un comienzo. En mayo, tocó la guitarra en Mercy Mercy, de Don Covey. Esa canción salió en agosto y alcanzó el número 35 en la lista Billboard. Hendrix estuvo de gira con los Isleys durante la mayor parte de 1964, pero en octubre se cansó de tocar lo mismo todas las noches. Quería algo nuevo, así que dejó la banda. Poco después, se unió al grupo de gira de Little Richard, The Upsetters. En febrero de 1965, viajaron a Los Ángeles. Allí, Hendrix grabó un sencillo con Little Richard titulado I Don't Know What You Got, But It's Got Me. La canción fue escrita por Don Covey y publicada por VJ Records. Solo alcanzó el puesto 92 en las listas y permaneció allí durante una semana. Para entonces, la fama de Little Richard estaba decayendo. Mientras se alojaba en el Hotel Wilcox de Hollywood, Hendrix conoció a una cantante llamada Rosa Lee Brooks. Ella lo invitó a tocar la guitarra en su sencillo. La cara A era My Diary y la cara B era U.T. Ambas canciones fueron escritas por Arthur Lee. Hendrix tocó la guitarra en ambas canciones e incluso conoció a Lee durante la sesión. Se hicieron amigos y Hendrix se convirtió más tarde en un gran seguidor de la banda de Lee, Love.
En julio de 1965, Hendrix apareció en televisión por primera vez. Fue en Night Train, un programa local de la Wheelock TV de Nashville. Actuó como parte de la banda de Little Richard, acompañando a los vocalistas Buddy y Stacy en la canción Shotgun. Ese clip es ahora el video más antiguo que se conoce de Hendrix actuando en directo. Pero las cosas no iban bien con Little Richard. Los dos discutían a menudo. A Hendrix le gustaba lucirse en el escenario. Llevaba ropa llamativa y tenía un estilo que chocaba con la imagen de Richard. A finales de julio, el hermano de Richard, Robert, despidió a Hendrix de la banda. El 27 de julio de 1965, Hendrix firmó su primer contrato discográfico. Fue con Yogi Murray en Zoo Records y una empresa de representación llamada Copa. Después, se reincorporó brevemente a los Isley Brothers y grabó otro sencillo. Se titulaba Move Over and Let Me Dance, con Have You Ever Been Disappointed como cara B. Más tarde ese mismo año, Hendrix conoció a Curtis Knight en un hotel. Hendrix se unió a ellos y permaneció 8 meses. En octubre de 1965, Hendrix y Knight grabaron How Would You Feel, con Welcome Home como cara B. Pero Hendrix ya había firmado un contrato de 2 años con Zoo Records. El 15 de octubre de 1965, firmó otro contrato. Esta vez, era un contrato de 3 años con un hombre llamado Ed Chalpin. La colaboración no duró, pero el contrato sí. Esto le causó problemas a Hendrix más adelante en su carrera. Mientras tocaba con Curtis Knight and the Squires, Hendrix también trabajó con otros artistas. Realizó una gira con Joey D and the Starlighters. Grabó con King Curtis. También tocó en un sencillo de Ray Sharp llamado Help Me. Esa canción se dividió en 2 partes. Hendrix obtuvo sus primeros créditos como compositor en 1966. Escribió 2 temas instrumentales, Hornet's Nest y Knock Yourself Out. Ambos se publicaron como sencillo bajo el nombre de Curtis Knight and the Squires. Músicos y nuevas ideas. Hendrix encontró trabajo tocando en el Café Hua, en McDougal Street. Formó una nueva banda llamada Jimmy James and the Blue Flames. Uno de los miembros era Randy California, que más tarde formaría la banda Spirit. The Blue Flames tocaron por todo Nueva York. Hendrix aprovechó esos conciertos para dar forma a su sonido. Empezó a experimentar con nuevos estilos y movimientos escénicos. En septiembre de 1966, la banda dio algunos de sus últimos conciertos juntos en el Café O-Go-Go de Manhattan. En aquella época, actuaban como grupo de acompañamiento de un cantante llamado John Hammond. El 24 de septiembre de 1966, Jimi Hendrix aterrizó en el aeropuerto de Londres sin nada. Llevaba un cambio de ropa, unos rulos, una guitarra y $40 prestados en el bolsillo. El aeropuerto acababa de cambiar de nombre y pasar a llamarse Heathrow. Hendrix aún no lo sabía, pero ese viaje cambiaría su vida. A principios de ese verano, había estado tocando en pequeños locales de Nueva York bajo el nombre de Jimmy James. Una noche, en el Café Hua de Greenwich Village, el ex bajista de los Animals, Chas Chandler, lo vio actuar. Chandler estaba buscando nuevos talentos. Cuando vio tocar a Hendrix, supo que había encontrado algo especial. Solo 12 días después de la llegada de Jimmy a Londres, se formó la experiencia Jimi Hendrix. Fue el 6 de octubre de 1966. Chandler reunió rápidamente a los músicos. Conoció a Noel Redding en una audición para los nuevos Animals. A Jimmy le gustó cómo Redding entendía la progresión del blues. También le gustaba su peinado inusual. Para la batería, Chandler llamó a Mitch Mitchell. Mitchell acababa de ser despedido de Georgie Fame and the Blue Flames. Él y Jimmy conectaron gracias a su amor compartido por el rhythm and blues. Chandler también ayudó a crear la imagen de Jimmy. Le sugirió cambiar la ortografía de Jimmy a Jimmy. Esto hacía que el nombre pareciera diferente y le daba un estilo más único. La banda empezó a tocar de inmediato. En una semana, se unieron al cantante francés Johnny Hallyday en una gira de 4 conciertos por Francia. El 23 de octubre, grabaron su primer sencillo, Hey Joe, en los estudios de Lane Lee de Londres. Había pasado menos de un mes desde que Jimmy llegó a Inglaterra, pero la grabación no fue fácil. Sus potentes amplificadores Marshall causaban problemas con el equipo del estudio. Jimmy también se sentía nervioso por su forma de cantar. La cara B del sencillo, Stone Free, se grabó el 2 de noviembre. Era la primera canción original que Jimmy escribía con la banda.
Chandler le había animado a escribirla para que Jimmy pudiera ganar dinero con los derechos de autor. A pesar de su talento, conseguir un contrato discográfico era difícil. Finalmente, los managers de The Who, Kit Lambert y Chris Stamp, les ficharon para su nuevo sello, Track Records. Como Track era aún nueva, el primer sencillo se publicó a través de Polydor el 16 de diciembre de 1966. Hey Joe entró en las listas británicas en el número 41. Más tarde alcanzó el número 6 y permaneció en las listas durante 10 semanas. Jimmy también apareció en programas de televisión como Ready, Steady, Go, I Top of the Pops, lo que ayudó a que la canción recibiera más atención. Solo unos meses antes, había sido guitarrista de acompañamiento en pequeños clubes de Nueva York. Ahora se estaba convirtiendo en una estrella. Chas Chandler tenía un plan. Quería asegurarse de que las personas adecuadas vieran actuar a Hendrix. El 1 de octubre de 1966, solo una semana después de la llegada de Jimmy, Chandler lo llevó al London Polytechnic, donde tocaba Cream. Jimmy preguntó si podía unirse a ellos en el escenario. Aceptaron. Tocó Killing Floor, The Howling Wolf, y dejó al público boquiabierto. Eric Clapton estaba entre bastidores después de la canción, impactado y sin palabras. Mientras encendía un cigarrillo, le dijo a Chandler: «Nunca me dijiste que fuera tan jodidamente bueno». A mediados de noviembre, Jimmy ya tocaba en el Bag o' Nails Club. El público estaba repleto de estrellas como Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger, Jeff Beck, Pete Townshend y Brian Jones. No podían creer lo que estaban viendo. Kevin Ayers recordó la escena y dijo que todos estaban maldiciendo por la sorpresa. Por aquella época, Jimmy se mudó al número 34 de Montague Square con su novia Kathy Etchingham. El piso era propiedad de Ringo Starr. Chandler y su novia también vivían allí. Jimmy actuó en clubes de élite como el Scotch of St. James, cerca del Palacio de Buckingham. Los Beatles y los Rolling Stones tenían allí sus propias mesas. Chandler había conseguido lo que se había propuesto. En solo 2 meses, convirtió a Hendrix en el músico más comentado de Londres. Sin embargo, no todo fue sobre ruedas. Jimmy era apasionado y tenía opiniones muy firmes sobre cómo debía sonar su música. Durante las primeras sesiones de estudio de Hey Joe, Chandler le pidió que bajara el volumen de los amplificadores. Eso provocó una gran discusión. Jimmy gritó que no podía trabajar en un lugar así. Dijo que más valía volver a Nueva York. Chandler mantuvo la calma. Acababa de llegar de la oficina de visados y llevaba el pasaporte y el billete de vuelta de Jimmy en el bolsillo. Los puso sobre la mesa de mezclas y le dijo: «Adelante, vete a la mierda, vuelve a Estados Unidos». Según otra versión, simplemente le dijo: «Que te den». Jimmy lo miró, se rió y dijo: «Está bien, me has pillado». Ese momento marcó el tono de su colaboración. Jimmy exigía libertad, Chandler le daba espacio, pero también se aseguraba de que las cosas siguieran por buen camino. El verdadero punto de inflexión llegó el 18 de junio de 1967 en el Festival Pop de Monterey. Era una noche cálida. Hendrix se había convertido en una sensación en Londres, pero en Estados Unidos la mayoría de la gente aún no sabía quién era. Sabía que esa actuación podía cambiarlo todo. The Who acababan de terminar su actuación destrozando sus instrumentos. Jimmy tenía que hacer algo aún más impactante. Antes de salir al escenario, pidió a un tramoyista líquido para encendedores. Lo escondió detrás de su amplificador. Brian Jones, de los Rolling Stones, lo presentó al público. Jimmy terminó su actuación con Wild Thing. Se arrodilló, dio una voltereta con su guitarra y dijo al micrófono: «Voy a sacrificar algo que realmente amo, tío». A continuación, vertió el líquido para encendedores sobre su Stratocaster y le prendió fuego. La rompió 7 veces y lanzó los pedazos en llamas al público. El fotógrafo Ed Carafe capturó el momento. La imagen se convirtió en una de las fotos más famosas de la historia del rock. Esa noche, Hendrix se convirtió en una estrella en su propio país. El crítico musical Robert Christgau dijo más tarde que esta actuación introdujo un estilo de guitarra tan potente que nadie lo ha igualado desde entonces. El primer álbum de Jimmy también causó sensación. Are You Experienced se publicó en el Reino Unido el 12 de mayo de 1967. Permaneció en las listas británicas durante 33 semanas y alcanzó el número 2.
solo por detrás de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La versión británica no incluía Purple Haze, Hey Joni, The Wind Cries Mary. En su lugar, incluía canciones como que mostraban las raíces blues de Hendrix. A Jimi no le gustaba la portada del álbum británico. Tras su éxito en Monterey, Reprise Records lanzó una nueva versión del álbum en Estados Unidos el 23 de agosto de 1967. La versión estadounidense incluía canciones diferentes y una nueva portada psicodélica de Carl Farris. Esta versión incluía los singles de éxito, pero eliminaba Red House, Remember y Can You See Me. Purple Haze solo alcanzó el número 65 en la lista de singles de Estados Unidos, pero el álbum en sí se convirtió en un gran éxito en las emisoras de radio FM Underground. Reprise gastó $20,000 en promocionar el álbum, una cantidad enorme en aquella época. En 1968, Jimi Hendrix estaba en la cima de su fama. El 16 de octubre lanzó Electric Ladyland. Era un álbum doble y el primero que producía íntegramente él mismo. Se convirtió en su único álbum en alcanzar el número 1 en las listas de Billboard. Canciones como Voodoo Child, Slight Return, Crosstown Traffic y su versión de All Along the Watchtower, de Bob Dylan, demostraron lo lejos que había llegado su música. Su versión de Watchtower se convirtió en su único éxito entre los 20 primeros de la lista Billboard Hot 100. Incluso Dylan dijo que Hendrix había encontrado en la canción cosas que a nadie más se le habrían ocurrido. Este álbum también fue un signo de la creciente tensión. Jimi había terminado su relación laboral con Chas Chandler, el hombre que lo llevó por primera vez a Inglaterra. Quería más control. Se centró tanto en el sonido que a menudo tocaba él mismo el bajo en lugar de Noel Redding. Su perfeccionismo se estaba apoderando de él. En 1968, él y su manager, Michael Jeffrey, compraron el antiguo Generation Club en Greenwich Village. Al principio, pensaban reabrirlo como sala de conciertos, pero luego se dieron cuenta de que Jimi gastaba casi $300,000 al año en tiempo de estudio. Así que decidieron construir su propio estudio. Lo llamaron Electric Lady Studio. Fue diseñado por el arquitecto John Storick para que se ajustara al estilo de Jimi. Las habitaciones no tenían esquinas afiladas. Había ventanas redondas, luces suaves y murales coloridos. Todo estaba pensado para transmitir creatividad y calma, pero el proyecto se topó con problemas. Jimi ganaba hasta $100,000 por concierto en salas como el Madison Square Garden, pero ni siquiera eso era suficiente. El estudio tardó el doble de tiempo en terminarse y costó casi $1 millón a finales de 1970. El 15 de junio de 1970, Jimi tocó allí por primera vez. Improvisó con Steve Winwood y Chris Wood, The Traffic. Al día siguiente, grabó Nightbird Flying. El 25 de agosto, el estudio abrió oficialmente, pero Jimi ya se había marchado a Inglaterra. Nunca volvió. Nunca volvió a ver el estudio terminado. El fin de la experiencia Jimi Hendrix llegó a principios de ese verano. El 29 de junio de 1969, dieron su último concierto en el Denver Pop Festival. El festival tuvo lugar en el Mile High Stadium durante 3 días. Las entradas costaban $6 por día o $15 por todo el fin de semana. Contó con actuaciones de Joe Cocker y Creedence Clearwater Revival, entre otros. Ese día, Jimi dio una rueda de prensa en la que presentó a Billy Cox como su nuevo bajista. Cox era un amigo suyo del ejército. Noel Redding y Mitch Mitchell no estaban al corriente. La banda se estaba desmoronando. Durante su actuación, unas 2,500 personas que no pudieron entrar en el estadio empezaron a enfrentarse a la policía. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos para controlar a la multitud. El gas entró en el estadio. Jimi y la banda tuvieron que salir corriendo del escenario. Escaparon en una furgoneta, pero rápidamente se vio rodeada por fans en pánico. El techo empezó a derrumbarse. Mitch Mitchell dijo más tarde que pensaron que iban a morir aplastados. Al día siguiente, Noel Redding voló de vuelta a Inglaterra. Ese fue el final de la experiencia original. Más tarde, ese mismo verano, Jimi tocó en Woodstock. Se suponía que iba a cerrar el espectáculo la noche del domingo 17 de agosto de 1969, pero el evento se retrasó. Jimi no subió al escenario hasta las 8 de la mañana del lunes 18 de agosto. La mayor parte del público se había marchado.
De las 400.000 personas que habían acudido a Woodstock, solo quedaban unas 30.000. Hubo una pelea entre bastidores sobre si Jimmy debía tocar el himno nacional estadounidense. Michael Jeffrey no quería que lo hiciera. Dijo que la canción había provocado disturbios en Dallas y temía que volviera a causar problemas. Pero después de que Jeffrey se marchara, el promotor musical Jerry Morrison le dijo a Jimmy que lo hiciera de todos modos. Jimmy subió al escenario y tocó el himno de una forma que nadie había oído antes. Su guitarra producía sonidos de bombas, sirenas y gritos. Era fuerte, extraño e inolvidable. Algunas personas pensaron que era político. Jimmy dijo más tarde que no lo era. Dijo que solo estaba tocando lo que sentía. En 1966, todo empezó a cambiar para Jimi Hendrix. Ese fue el año en que tomó LSD por primera vez. A partir de ese momento, su música empezó a sonar como nada que nadie hubiera oído antes. Según su novia, Kathy Etchingham, Jimmy empezó a tener visiones y quería convertirlas en música. Intentó explicárselas a la gente, pero la mayoría de las veces no tenían sentido. Esas ideas no conectaban con el mundo real, pero cuando tocaba la guitarra, esas visiones cobraban vida. El LSD le abrió una nueva puerta y él siguió atravesándola. No se contuvo. En 1967, ya tomaba ácido durante sus actuaciones. En el Festival Pop de Monterrey, estaba drogado con LSD cuando subió al escenario. Esa noche, prendió fuego a su guitarra. Esto conmocionó al público y fue noticia en todo el mundo. Pero no fue solo por llamar la atención. Fue un momento que demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Buscaba algo más grande que la música. A finales de la década de 1960, el LSD se había convertido en una parte habitual de su vida. También lo eran la marihuana, el hachís, las anfetaminas y la cocaína. Estas drogas siempre le acompañaban en sus giras. Ellas moldearon su sonido. Canciones como Purple Haze surgieron de ese mundo. Temas como 1983's, A Merman I Should Turn To Be contaban historias extrañas que parecían sueños. El biógrafo Charles Cross dijo que muy pocas estrellas estaban tan conectadas con la cultura de las drogas como Jimmy. Su música se convirtió en un espejo del mundo psicodélico en el que vivía. Pero había otra faceta de él que pocos conocían. Hendrix tenía un grave problema con el alcohol. Cuando bebía, algo cambiaba. Las personas cercanas a él decían que se ponía furioso. La paz y la calma desaparecían. Uno de los peores momentos ocurrió a finales de la década de 1960. Durante una discusión bajo los efectos del alcohol, golpeó a su novia Carmen Barrero con una botella de vodka. La herida que le hizo sobre el ojo necesitó puntos de sutura. Empezó a beber muy joven. En julio de 1962, tras dejar el ejército, se gastó casi todos sus ahorros, $400, en una sola noche de borrachera. Una vez dijo que la gente le decía que se volvía tonto cuando bebía, pero a medida que se hacía más famoso, el problema empeoró. Fue arrestado varias veces durante giras por pelearse borracho. Las personas cercanas a él decían que el alcohol sacaba a relucir una faceta diferente. Una persona lo calificó como la mayor maldición de su vida. Le provocaba cambios de humor y, a veces, arrebatos violentos que no se correspondían con la imagen pública que la gente veía en el escenario. Luego vino el arresto en Toronto. El 3 de mayo de 1969, Hendrix aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toronto. Los funcionarios de aduanas lo detuvieron y encontraron pequeñas cantidades de heroína y hachís en su bolso. Lo arrestaron a la 1:30 p.m. después de que las pruebas confirmaran que las drogas eran reales. Lo liberaron más tarde ese mismo día tras pagar una fianza de $10,000. Esa noche, dio un concierto en el Maple Leaf Gardens. Durante Red House cambió la letra y dijo: "En cuanto salga de la cárcel, quiero verla". Los cargos eran graves. El 5 de mayo, fue acusado oficialmente de 2 delitos de posesión de drogas. Cada cargo conllevaba hasta 20 años de prisión. Sus compañeros de banda, Noel Redding y Mitch Mitchell, dijeron más tarde que les habían advertido el día anterior de una redada planeada. Creían que alguien había colocado la droga. Para su juicio en diciembre de 1969, Hendrix tuvo que cortarse el pelo y vestirse con traje. El juicio duró 3 días. Tras 8 horas de deliberación del jurado, fue declarado inocente. A la salida del juzgado, sonrió, hizo el signo de la paz y dijo: "Canadá me ha dado el mejor regalo de Navidad que he recibido nunca".
pero la libertad no le trajo la paz. El 3 de septiembre de 1970, durante una gira por Europa, Hendrix llegó a Gotemburgo, Suecia. Ese día, se encontró con Eva Sundquist. Ella afirmaba que él era el padre de su hijo, James. El niño había nacido el 5 de enero de 1970. Ella dijo que habían estado juntos durante su concierto en Estocolmo en enero de 1969. No era la primera vez que alguien hacía una afirmación así, pero el momento lo empeoró todo. Hendrix ya estaba cansado, consumía drogas en exceso y estaba emocionalmente agotado. El concierto de esa noche fue un desastre. Olvidó la letra. Pasaba de una canción a otra. El público decía que parecía completamente fuera de sí. 2 semanas después llegó el final. La noche del 17 de septiembre, Hendrix estaba con su novia, Monica Dannemann. Bebieron vino en el apartamento de ella, en el Hotel Samarkand de Londres. Después de ir a una fiesta, regresaron alrededor de las 3 de la madrugada. Mónica dijo más tarde que hablaron hasta las 7 de la mañana y luego se fueron a dormir. Poco después, Jimmy tomó 9 pastillas para dormir Vesperax. Era 18 veces la dosis normal. El medicamento era tan fuerte que más tarde fue prohibido en muchos países. En los días previos a su muerte, Hendrix había estado enfermo. Estaba agotado y probablemente tenía la gripe. También estaba perdiendo la confianza en las personas que lo rodeaban. Se sentía atrapado por la industria musical e inseguro sobre su futuro. Solo tenía 27 años. Eso lo incluyó en el trágico Club de los 27, junto con Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones y, más tarde, Kurt Cobain y Amy Winehouse. El 18 de septiembre de 1970, a las 11:18 de la mañana, llamaron a una ambulancia al hotel. Llegó 9 minutos después. El personal encontró la puerta abierta. La estufa de gas seguía encendida. Hendrix yacía en la cama. Estaba cubierto de vómito. Sus vías respiratorias estaban completamente obstruidas. Curiosamente, Mónica no estaba allí, aunque más tarde dijo que no se había separado de él en ningún momento. El paramédico Reggie Jones dijo que era una de las peores escenas que había visto en su vida. El vómito era oscuro, casi negro, y empapaba la almohada. Hendrix fue trasladado al St. Mary Abbott's Hospital. Los médicos intentaron reanimarlo, pero fue demasiado tarde. Fue declarado muerto a las 12:45 p.m. Aún quedaban preguntas sin respuesta. El cirujano John Bannister dijo que de los pulmones y el estómago de Hendrix salía vino tinto a borbotones. Creía que Hendrix se había ahogado en el hotel o de camino al hospital. Sin embargo, los informes toxicológicos revelaron que había muy poco alcohol en su organismo. En 1992, nuevas preguntas dieron lugar a una investigación privada. Scotland Yard reabrió el caso y entrevistó a todos los implicados. En 1993, cerraron el caso de nuevo. No se encontraron respuestas claras. Jimi Hendrix vuelve a ser el centro de atención en 2025. Aunque falleció hace más de 50 años, su legado sigue tan vivo como siempre. El 18 de marzo de 2025, el estado de Washington le honró con la medalla al mérito. Se trata del máximo galardón que el estado puede otorgar a un civil. La ceremonia se celebró en el Capitolio, en Olympia. El gobernador Bob Ferguson entregó el premio, junto con el vicegobernador Denny Heck y el secretario de Estado Steve Hobbs. Se lo entregaron a la familia de Hendrix y al Museo de la Cultura Pop, que cuenta con una exposición completa sobre su vida y su música. La medalla se otorgó en reconocimiento a la influencia de Hendrix tanto en el estado como en todo el mundo. El gobernador Ferguson lo calificó como uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Afirmó que la influencia de Hendrix trascendió Washington y contribuyó a dar forma a la música moderna. Mientras se celebraba este homenaje en Olympia, algo más ocurría en la carretera. La gira Experience Hendrix Tour regresó tras un paréntesis de 5 años causado por la pandemia. La gira recorre Norteamérica con un grupo de músicos que tocan las canciones de Hendrix y celebran su obra. Esta noche, 21 de marzo. El espectáculo tiene lugar en el Chicago Theatre. Forma parte de una gira de 33 días que recorre las principales ciudades de Estados Unidos. El cartel de la gira está repleto de grandes nombres. Kenny Wayne Shepherd actúa junto a Zakk Wylde. Eric Johnson, conocido por Pantera y Black Label Society, también forma parte del grupo. También lo son Marcus King,
Devin Allman, Samantha Fish y Christone Kingfish Ingram. Cada artista aporta su propio sonido, pero todos se unen para rendir homenaje a la música de Hendrix. Un invitado especial aparecerá en el último espectáculo. El 12 de abril, la gira terminará en el Fox Theater de Atlanta. Esa noche, la leyenda del blues Buddy Guy volverá a los escenarios. Tiene 88 años y el año pasado anunció su retirada de los escenarios. Esta actuación es un momento único. Es aún más significativo porque Buddy Guy es la única persona del cartel a la que el propio Hendrix citó como influencia. Buddy Guy compartió un mensaje sobre el evento. Dijo que todavía recuerda cuando conoció a Hendrix en un club de Nueva York en 1968. Contó que se hicieron amigos y que está agradecido por ese recuerdo. Ahora regresa para actuar por última vez en honor a Hendrix. John McDermott trabaja como director de catálogo de la empresa. Recientemente ha declarado que todo lo que hacen sigue girando en torno a la música. Explicó que Hendrix es la razón por la que existe la empresa. Dijo que, al fin y al cabo,